Buenas tardes, nuestro tema a exponer son los tipos de desplazamiento. Nuestro grupo está conformado por Carolina Paredes Díaz, Daniel Galván Almanza y mi persona María Inés Vergara Leito. ¿Qué son los deslizamientos? Los deslizamientos de tierra son uno de los procesos geológicos más destructivos que afectan a los humanos, causando miles de muertes y daños en las propiedades. Los deslizamientos producen cambios en la morfología del terreno, diversos daños ambientales, destrucción de viviendas, puentes, bloqueos de ríos, etc. El volumen total de daños es superior al de los terremotos y las inundaciones. Sin embargo, un gran porcentaje de la pérdida por deslizamientos son evitables si el problema se identifica con anterioridad y se implementan las medidas de prevención o control. Los deslizamientos consisten en movimientos de masa, de roca, residuos o tierra hacia abajo de un taúd. Un taúd se le llama universalmente a un relieve inclinado. Los movimientos ocurren generalmente a lo largo de la superficie de falla por caída libre, movimiento de masa, erosión o flujos. Las partes principales que conforman un deslizamiento son las siguientes: la cabeza, parte superior de la masa de materia que se mueve; la cima, el punto más alto de la cabeza en el contacto entre el material perturbado y el escape principal. El escape principal es denominado como la superficie muy inclinada a lo largo de la periferia posterior del área en movimiento. Esto es causado por el desplazamiento del material. La superficie de falla es el área por debajo del movimiento y que determina el volumen del material desplazado. La base es el área cubierta por el material perturbado abajo del pie de la superficie de falla. Y por último, el cuerpo principal del deslizamiento, que es el material desplazado que se encuentra por encima de la superficie de falla. Conociendo un poco sobre qué son los deslizamientos, ahora sí podemos desarrollar el tema a exponer. En los tipos de deslizamientos encontramos los deslizamientos traslacionales. Estos son masas de suelos que se desplazan hacia abajo sobre una superficie de ruptura con forma relativamente plana u ondulada. Este tipo de deslizamiento puede ser progresivo en distancias considerables si la superficie de ruptura es suficientemente inclinada. Son los deslizamientos más comunes, se desarrollan en todos los tipos de ambiente y condiciones que pueden tener una ladera. Ocurren frecuentemente a lo largo de las fallas geológicas o discontinuas. Generalmente son más superficiales que los rotacionales y los materiales varían entre suelos sueltos, no consolidados, hasta suelos cohesivos con mezclas de rocas y vegetación. En cuanto a su velocidad, suelen ser muy lentos en sus inicios y extremadamente rápidos en su desarrollo. Desplazamientos rotacionales. Son los desplazamientos de suelos o rocas blandas a lo largo de una presión del terreno. La superficie de falla es cóncava hacia arriba, es decir, como una cuchara, y el movimiento rotacional con respecto al eje paralelo a la superficie y transversal al deslizamiento. Este tipo de deslizamiento posee una serie de agrietamientos concéntricos y cóncavos en dirección al movimiento. Este movimiento produce un área superior de hundimiento y otra inferior de deslizamiento. Como se puede observar en la imagen, la cabeza del movimiento bascula hacia atrás y los árboles se inclinan de una forma completamente diferente. Y en la cabeza y en el pie de deslizamiento. Este tipo de deslizamientos eh, ocurren estrictamente en suelos homogéneos, ya sean naturales o artificiales. También se debe tener en cuenta que en el movimiento rotacional la masa trata de autoestabilizarse, mientras que en uno de traslación puede progresar indefinidamente a lo largo de la ladera hacia abajo. Flujos. Este tipo de deslizamiento se caracteriza por ser movimientos en masa que involucran un alto porcentaje de agua en el proceso. Ocurren movimientos relativos de partículas o bloques pequeños dentro de una masa que se mueve o se desliza sobre una superficie. Las deformaciones relativas internas son muy grandes y fluyen en forma similar a un líquido viscoso.
Este tipo de deslizamiento puede ser laminar o turbulento, y al aumentar la densidad y la viscosidad, el flujo puede transportar grandes bloques hacia la parte superior. Existen varios factores que pueden activar los flujos, como lo son las lluvias, el deshielo de los nevados, los sismos, la alteración de suelos sensitivos y el deslizamiento en zonas de alta pendiente. Existen 4 tipos de flujo. Dentro de esta están las dos imágenes que se ven en pantalla, que son los flujos de detritos y los flujos de bloque de roca. Los flujos de bloque de roca son flujos de bloque que están compuestos por bloques y cantos de roca con o sin presencia de materiales finos. Se presentan como caídas o deslizamientos y van evolucionando y se transforman a flujo o avalancha. Su presencia es comúnmente tanto en las rocas ígneas y metamórficas, pero que están muy fracturadas, como en las rocas sedimentarias. Flujo de residuos o detritos. Este tipo de flujo son movimientos que son relativamente rápidos, que llegan a ser extremadamente aún más rápidos y están compuestos de materiales gruesos con menos del 50% finos. El movimiento de los flujos de detritos o flujos de residuos se activa con la lluvia, debido a la pérdida de resistencia por la disminución de la succión al saturarse el material, o por el desarrollo de fuerzas debido al movimiento al agua subterránea. Este tipo de flujo se inicia con movimientos a velocidades moderadas y que aumenta a medida que desciende por la ladera o por el cauce. Flujo de suelo o tierra. Los flujos de tierra son movimientos de materiales con más del 50% finos y sin consistencia líquida. Los flujos de tierra son rápidos o lentos, todo de acuerdo con la humedad y la pendiente de la zona donde ocurra. Como por ejemplo en las zonas de alta montaña y en las desérticas se presentan flujos muy secos, por lo general pequeños, pero de velocidades muy altas. Flujos de lodos. En los flujos de lodo se habla propiamente de viscosidad, llegando al punto de hablar de suelos que están suspendidos en agua. Este tipo de flujo alcanza velocidades muy altas y posee grandes fuerzas destructoras, las cuales dependen pues de su caudal y de la velocidad. Este tipo de flujo posee 3 unidades morfológicas, que son un origen, que generalmente es un deslizamiento, un camino o un canal de flujo, y también una zona de acumulación. Reptación y solifluxión. La reptación es un movimiento de masa muy lento y superficial que afecta a suelos y macizos rocosos muy alterados y meteorizados. La profundidad de este movimiento puede ser de pocos centímetros hasta varios metros. Este tipo de deslizamiento puede proceder a movimientos más rápidos, como lo son los flujos o los deslizamientos translacionales. Eh, Comúnmente ocurre en las laderas con pendiente baja a media, y también se le atribuye a las alteraciones climáticas eh, que están relacionadas con los procesos de humedecimiento y secado en los suelos, usualmente a los arcillosos, muy blandos o alterados con características expansivas. Ahora bien, la solifluxión es un tipo especial de la reptación, que ocurre en la parte más alta de las cordilleras, donde se alcanzan temperaturas de congelación. Al descongelarse el agua de los poros en los materiales más subsuperficiales, se produce una reptación del terreno. A continuación vemos un esquema de un proceso de reptación que se da en la parte superficial del suelo, suelos meteorizados. Desprendimiento de roca y suelo. Los desprendimientos o vuelcos de rocas, algunos autores dan como un solo concepto estos dos términos, aunque algunos lo definen por separado. Se puede definir como desprendimiento de rocas cuando las rocas de un macizo rocoso caen libremente hacia una superficie. Los desprendimientos de las rocas son muy frecuentes en zonas montañosas. Se dan por la estabilidad producida por la falta de apoyo que involucra una escasa cantidad de terreno. Suele tratarse de rocas que caen por una ladera debido a la pérdida de apoyo en la que ella la sustentaba. Y también se entiende por volcamiento, que se dice que es un giro hacia adelante de las rocas
o del suelo respecto al punto o eje de gravedad del material desplazado. Es decir, que está la ladera y tiene una leve inclinación sobre su eje vertical. En la imagen podemos observar el desprendimiento de las rocas que se origina en la pendiente. Pues caen hacia la ladera de la montaña y pues el material principalmente cae en caída libre, rebotando o rodando desde lo alto de la montaña. Acá podemos observar los tipos de vuelco: el vuelco de las rocas y el vuelco de los suelos. Como dije anteriormente, el vuelco de las rocas se define por la inclinación que tiene un sector de las rocas sobre su eje vertical, y esto hace que por la fuerza de la gravedad la roca se desprenda de la roca madre y se precipite. Las avalanchas de las rocas. Las avalanchas de las rocas se forman cuando existe el colapso de grandes volúmenes de masas rocosas. Suelen estar asociados al colapso de calderas volcánicas. Estas avalanchas se dan con una velocidad que puede variar, pues también se puede incorporar cobertura vegetal y se puede decir que acumulan grandes capas de tierra o roca. Estas avalanchas se dan por movilización de una capa de tierra pues, que se depositando materiales en lo más bajo de la montaña. En la imagen podemos observar pues, el escarpe, que es por decir así, que la parte de donde se desprendió la capa de tierra, y la avalancha podemos decir que es la parte desprendida de la capa de tierra. Desplazamientos laterales. Este tipo de movimiento de masa suele ser regional. Se origina debido a que un tipo de roca masivo y competente se encuentra sobre un material blando y deformable, lo que permite desplazamientos laterales lentos y constantes. Los desplazamientos laterales se dan sobre suelos arcillosos, limosos o arenosos, que en su característica son blandos, y pues las rocas, como están asentadas sobre estos suelos, suelen desplazarse debido a la gravedad y a su peso, y también por una inclinación leve que se pueda tener, se dan los desplazamientos laterales, que a simple vista no son tan observables, pero que con el pasar de los tiempos sí pueden verse los resultados. Factores que propician los movimientos de masa o los deslizamientos de masa. Estos se pueden dar por acciones humanas o procesos físico-naturales. En los procesos físico-naturales tenemos las condiciones del terreno y los procesos naturales. En las condiciones del terreno tenemos la alta pendiente del terreno, los materiales débiles o sensibles, presencia de la falla geológica y la falta de la cobertura vegetal. En los procesos naturales tenemos las lluvias intensas, las lluvias prolongadas, ocurrencia de sismos, la erosión o degradación del suelo y la erosión por acción del agua. En los procesos de actividad humana tenemos los procesos artificiales, como lo son los cortes y excavaciones en las laderas, sobrecarga y rellenos en las laderas, modificación de un drenaje natural, falta de drenaje urbano y por la actividad minera.